Estos niños son demasiado ruidosos. Necesito un tiempo para mí. Tú puedes quedarte con ellos. Eso fue exactamente lo que me dijo Leticia antes de cerrar su maleta color vino tinto, tomar su pasaporte y subirse a un avión rumbo a Europa. Un mes entero. Con sus amigas. Mientras yo me quedaba solo con 3 hijos pequeños en casa. Y cuando ella finalmente volvió, bronceada, descansada, sonriendo como si nada hubiera pasado, lo que encontró la hizo quedarse paralizada en la puerta y murmurar con la voz quebrada: no, no, esto no puede estar pasando. Pero sí estaba pasando. Y todo había comenzado mucho antes de ese momento. Tengo 44 años. Llevo 11 años casado con Leticia. Tenemos 3 hijos: Sofía, que tiene 8 años y ya entiende demasiado para su edad; Mateo, que tiene 6 y todavía llora cuando tiene pesadillas; y el pequeño Bruno, que apenas cumplió 3 años y todavía no comprende bien por qué mamá no estaba en su cumpleaños. Sí. Leticia tampoco estuvo en el cumpleaños de su hijo menor. Estaba en algún café de París publicando fotos con filtro en sus redes sociales mientras yo le cantaba feliz cumpleaños a Bruno con una voz que intentaba no quebrarse. Pero no quiero adelantarme. Quiero contarte todo desde el principio, porque esta historia no es solo de abandono. Es de algo mucho más profundo. Es de lo que le pasa a un hombre cuando toca fondo de verdad, cuando siente que el mundo entero se le viene encima y no tiene a nadie que lo sostenga. Y también es de lo que ese mismo hombre es capaz de construir cuando decide que ya fue suficiente. Todo empezó un martes por la noche. Recuerdo que era martes porque yo acababa de llegar de una semana larga de trabajo. Soy técnico en mantenimiento industrial, trabajo turnos rotativos, y esa semana había cubierto un turno extra porque necesitábamos el dinero. Cuando llegué a casa, los niños estaban despiertos todavía, la cocina estaba hecha un desastre, y Leticia estaba sentada en el sofá con el teléfono en la mano, ignorando completamente el caos a su alrededor. No me saludó. No levantó la vista. Simplemente dijo, como quien comenta el clima: tenemos que hablar. Me senté. Estaba cansado. Tenía hambre. Pero me senté. Y entonces Leticia me miró por primera vez en toda la noche y me dijo algo que no esperaba en absoluto. Me dijo que estaba agotada. Que se sentía perdida. Que llevaba años sintiéndose así y que necesitaba tiempo para ella misma. Que sus amigas Graciela y Norma habían organizado un viaje a Europa y que ella quería ir. 1 mes. 30 días. Que yo me podía quedar con los niños porque, según ella, yo podía con eso. Me quedé mirándola sin saber qué decir. Le pregunté si estaba hablando en serio. Me dijo que sí. Le pregunté cuándo pensaba irse. Me dijo que en 5 días. 5 días. No era una conversación. Era un anuncio. Ya lo había decidido todo sin consultarme nada. Le dije que no podía hacer eso. Que teníamos 3 hijos. Que yo trabajaba. Que no era posible simplemente desaparecer un mes y dejar todo sobre mis hombros. Ella me miró con una expresión que nunca voy a olvidar. Una mezcla de hartazgo y de algo que parecía casi desprecio. Y me dijo, con una calma que dolía más que los gritos: Ricardo, estos niños son muy ruidosos y yo estoy agotada. Necesito un tiempo para mí. Tú puedes quedarte con ellos. Tú siempre puedes con todo. Y se levantó. Y se fue a la habitación. Y cerró la puerta. Yo me quedé solo en el salón, con el ruido de la televisión de fondo, con los platos sucios en el fregadero, con el llanto de Bruno que había vuelto a despertarse, y con esa frase girando en mi cabeza como un disco rayado. Tú siempre puedes con todo. Como si eso fuera un elogio. Como si eso justificara lo que estaba a punto de hacer. Esa noche no dormí. Me quedé en el sofá mirando el techo, haciendo cuentas que no cerraban, pensando en cómo iba a manejar los turnos del trabajo, el colegio de los niños, la comida, los baños, las pesadillas de Mateo, los berrinches de Bruno, las preguntas de Sofía. Solo. Durante 30 días. Sin ayuda. Sin aviso previo. Sin que nadie me hubiera preguntado si yo también estaba bien. 5 días después, Leticia tomó esa maleta color vino tinto, la subió al taxi que ella misma había llamado, me dio un beso rápido en la mejilla como quien sale a hacer un mandado, y se fue. No lloró. No dudó. No miró atrás. Simplemente se fue. Y yo me quedé parado en la puerta con Bruno en brazos, Mateo agarrado de mi pantalón, y Sofía a mi lado preguntando en voz baja: Papá, ¿cuándo vuelve mamá? Le dije que en 1 mes. Ella asintió despacio, con esa seriedad que da miedo ver en una niña de 8 años, y entró a la casa sin decir nada más. Cerré la puerta.
Respiré hondo. Y por dentro, algo que no supe nombrar en ese momento empezó a moverse. Todavía no era rabia. Todavía no era decisión. Era algo más parecido al frío. Al tipo de frío que uno siente cuando entiende, de verdad, que está completamente solo. Lo que vino después fue más duro de lo que cualquier palabra puede describir. Pero también fue lo que me convirtió en el hombre que soy hoy. Y por eso necesito que te quedes. Porque esta historia no termina con esa puerta cerrándose. Termina con otra puerta abriéndose. Una que yo mismo construí. Con mis propias manos. Y con todo el dolor que Leticia nunca imaginó que me estaba regalando sin saberlo. Los primeros días fueron un golpe de realidad que no tenía comparación con nada que hubiera vivido antes. Y mira que yo creía que sabía lo que era el cansancio. Trabajaba turnos rotativos, cargaba equipos pesados, pasaba horas de pie en plantas industriales donde el ruido no para nunca. Pero nada, absolutamente nada, me había preparado para lo que fue estar solo con 3 hijos pequeños durante un mes entero sin ningún tipo de ayuda, sin descanso, sin un solo momento para respirar. El primer lunes me levanté a las 5:30 de la mañana porque Bruno había llorado toda la noche. No sé si fue un diente, si fue una pesadilla, si simplemente extrañaba a su madre, pero el caso es que no durmió y yo tampoco. Me levanté con los ojos quemando, preparé el desayuno para los 3, busqué la mochila de Mateo que estaba debajo del sofá por alguna razón que nunca entendí, peiné a Sofía que ese día tenía que llevar el pelo recogido para una presentación en el colegio, y llegué al trabajo 20 minutos tarde con una mancha de puré de avena en la camisa que no había notado hasta que mi compañero me lo señaló con una sonrisa incómoda. Eso fue el primer lunes. Y todavía faltaban 27 días. El tema del trabajo era uno de los problemas más serios. Yo no podía simplemente dejar de ir. Teníamos una hipoteca, teníamos facturas, teníamos 3 bocas que alimentar. Leticia había trabajado de manera intermitente durante los últimos años, pero en ese momento no estaba generando ningún ingreso. Todo dependía de mí. Siempre había dependido de mí, pero nunca lo había sentido tan pesado como en esos días, cuando llegaba a casa después de 8 horas de turno y todavía me esperaban otras 8 horas de papá, cocinero, enfermero, árbitro de peleas y contador de cuentos. Hablé con mi jefe para ver si podía ajustar los horarios temporalmente. Me miró con esa cara que tienen algunos hombres cuando no saben bien cómo reaccionar ante algo que no encaja en su esquema mental. Me dijo que haría lo que pudiera, pero que no podía garantizar nada. Al final me acomodó 3 turnos seguidos de día durante las primeras 2 semanas, lo cual significaba que podía recoger a los niños del colegio. Pero significaba también que esas semanas trabajaba más horas de lo normal para compensar, y llegaba a casa completamente destruido. Carmen, mi vecina del piso de abajo, se dio cuenta de la situación antes de que yo dijera una sola palabra. Era una mujer de unos 60 años, viuda desde hacía tiempo, con una energía que a mí me resultaba inexplicable a cualquier hora del día. Un miércoles por la tarde tocó a mi puerta con un recipiente de sopa en las manos y me dijo simplemente, traje esto para los niños. Y para ti también. No preguntó qué había pasado. No hizo comentarios. Solo dejó la sopa, revolvió el pelo de Bruno que estaba asomado detrás de mis piernas, y se fue. Eso fue todo. Y sin embargo fue exactamente lo que necesitaba en ese momento. No lástima. No preguntas. Solo sopa. Pero los momentos difíciles no esperaban turno ni pedían permiso. Una noche, casi al final de la primera semana, Mateo se despertó llorando a las 2 de la mañana. Fui a su cuarto, me senté en el borde de su cama, le pregunté qué pasaba. Me miró con esos ojos grandes que tiene y me dijo, soñé que mamá no volvía. Le dije que no era verdad, que mamá volvía en unos días, que estaba bien. Él asintió, se acomodó bajo las sábanas, y en menos de 5 minutos volvió a dormirse. Yo me quedé ahí sentado en la oscuridad de su cuarto un buen rato. No podía moverme. Tenía un nudo en el pecho que no sabía si era tristeza, rabia, o simplemente agotamiento acumulado convirtiéndose en algo más denso. ¿Qué le decía yo a un niño de 6 años sobre por qué su mamá se había ido un mes a Europa? ¿Cómo se explica eso sin destruir la imagen que un hijo tiene de su madre? Le había dicho que mamá necesitaba descansar, que estaba de viaje con unas amigas, que pronto volvía. Sofía me había mirado con esa expresión suya que dice más de lo que sus palabras expresan, y no había dicho nada. Pero yo sabía que ella entendía más de lo que aparentaba. A los 8 años, Sofía ya leía El silencio de los adultos como si fuera un libro abierto. Lo financiero también empezó a crujir más rápido de lo que esperaba. Leticia y yo teníamos una cuenta conjunta que usábamos para los gastos del hogar.
Yo depositaba ahí una parte fija de mi sueldo cada mes para cubrir la hipoteca, la comida, los colegios. Era un sistema que habíamos establecido años atrás y que funcionaba, o al menos eso creía yo. Pero cuando fui a revisar el saldo a finales de esa primera semana, me encontré con un número que no cuadraba con lo que debería haber. Faltaban $800. Casi $900 que no estaban ahí y que yo no había retirado. Llamé al banco. Me confirmaron que había habido una transferencia 5 días antes de que Leticia se fuera. Una sola transferencia. A una cuenta que no reconocí. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pantalla del móvil durante un tiempo que no supe calcular. No era una fortuna, pero era casi la mitad de lo que teníamos disponible para ese mes. Y yo estaba solo, con 3 hijos, con una hipoteca venciendo, y con el sueldo de esa quincena que todavía no había entrado. Esa noche, después de que los niños se durmieron, me senté en la cocina con una taza de café frío y empecé a hacer números en un papel. Ingresos, gastos fijos, lo que quedaba en la cuenta, lo que necesitaba para las próximas semanas. El resultado no era catastrófico, pero era ajustado. Muy ajustado. El tipo de ajustado que no perdona ningún imprevisto, y con 3 niños pequeños los imprevistos no piden permiso antes de aparecer. Fue en esa misma semana cuando Leticia me mandó un mensaje por primera vez desde que se había ido. No era para preguntar por los niños. Era una foto. Una foto de ella en una terraza con vista a un río que no supe identificar, con una copa de vino en la mano y una sonrisa enorme. Y debajo, un mensaje que decía, esto es exactamente lo que necesitaba. Me siento otra persona. Nada más. Sin preguntar cómo estaban los niños. Sin preguntar cómo estaba yo. Solo la foto, la copa, y esa frase que me golpeó en algún lugar que todavía no tenía nombre. Le respondí con una sola línea, los niños están bien. Y guardé el teléfono. Esa noche casi no pude dormir otra vez. No por los niños, que por una vez durmieron todos seguidos, sino porque algo había empezado a cambiar dentro de mí. Era lento, casi imperceptible, como cuando el cielo empieza a oscurecer antes de una tormenta y uno no sabe exactamente en qué momento pasó de azul a gris. Todavía no era rabia. Todavía no era decisión. Pero ya no era solo dolor tampoco. Era algo distinto. Algo que con el tiempo aprendí a reconocer. Era el momento exacto en que un hombre deja de preguntarse qué hizo mal y empieza a preguntarse qué va a hacer ahora. Hubo un momento, creo que fue al final de la segunda semana, en que estuve a punto de llamar a Leticia y pedirle que volviera. No por mí, por los niños. O al menos eso me decía a mí mismo para no admitir que también era por mí, que también yo estaba llegando a un límite que no había visto venir y que de repente estaba ahí, frente a mis ojos, enorme e imposible de ignorar. Ese día había sido especialmente duro. Bruno amaneció con fiebre. No alta, no de las que asustan, pero fiebre al fin. Lo que significaba que no podía llevarlo a la guardería. Lo que significaba que yo no podía ir al trabajo. Llamé a mi jefe, le expliqué la situación, y aunque no dijo nada directamente, el silencio al otro lado del teléfono antes de responder está bien, Ricardo, nos arreglamos tenía un peso que yo sentí perfectamente. Era el tipo de silencio que dice lo que la boca no dice. Y yo no estaba en posición de ignorarlo porque ese trabajo era lo único que mantenía todo en pie. Me quedé en casa con Bruno todo el día. Le tomé la temperatura cada 2 horas, le di el medicamento a tiempo, le puse películas en la tablet, le preparé caldo porque era lo único que quería comer. Y mientras hacía todo eso, también respondí 3 mensajes del trabajo que no podían esperar, preparé el almuerzo para cuando Sofía y Mateo llegaran del colegio, hice una colada porque Mateo se había quedado sin uniforme limpio, y en algún momento entre el caldo y la lavadora me di cuenta de que llevaba más de 30 horas sin dormir más de 2 horas seguidas. Me senté en el suelo de la cocina. Literalmente en el suelo. Con la espalda contra el armario de abajo y las rodillas dobladas. Bruno estaba dormido en el sofá, tapado con su manta favorita, respirando con esa tranquilidad que tienen los niños pequeños cuando duermen aunque tengan fiebre. Y yo me quedé ahí, en ese suelo, mirando la cocina que nunca terminaba de estar limpia del todo, y por primera vez desde que Leticia se había ido, sentí que se me llenaban los ojos de agua. No lloré. O no del todo. Fue más bien ese tipo de llanto contenido que duele más que el llanto real, porque te lo tragas y se queda ahí, en algún lugar entre el pecho y la garganta, pesando. Pensé en llamarla. Pensé en decirle que no podía más, que Bruno estaba enfermo, que necesitaba que volviera. Tomé el teléfono. Busqué su nombre en la pantalla. Y entonces vi que hacía 16 horas que había publicado otra foto en sus redes.
Esta vez era en una plaza, con sus amigas Graciela y Norma, todas riendo, con bolsas de compras en las manos y el sol de la tarde cayendo sobre ellas como si el mundo fuera perfecto. Dejé el teléfono boca abajo sobre el suelo. Y no llamé. Fue Carmen quien llegó esa tarde, como si tuviera un radar para los momentos exactos en que yo estaba al borde. Tocó la puerta con sus golpecitos característicos, 3 golpes cortos y uno largo, y cuando abrí me miró a la cara y dijo sin rodeos: «Tienes cara de no haber dormido en una semana». Le dije que más o menos era eso. Me dijo que le dejara a los niños esa tarde cuando llegaran del colegio, que ella se encargaba de darles la merienda y de hacer las tareas con Sofía, y que yo me acostara aunque fuera 2 horas. Le dije que no era necesario. Me miró con esa expresión que tienen las mujeres mayores cuando ya no tienen paciencia para la terquedad masculina y me dijo: «Ricardo, no te estoy preguntando. Te estoy diciendo». Y no supe qué responder a eso, entonces simplemente asentí. Dormí 3 horas seguidas esa tarde. 3 horas que fueron como agua en el desierto. Cuando me desperté, la casa estaba en silencio, Bruno seguía dormido, y desde el piso de abajo podía escuchar la voz de Carmen leyéndole algo a Mateo con esa cadencia pausada que ella tenía para todo. Me quedé un momento tumbado, mirando el techo de la habitación, y sentí algo que no había sentido en días. No era alegría. No era alivio completo. Era simplemente la sensación de ser humano otra vez. Esa noche, después de cenar, después de bañar a los 3, después de la historia de buenas noches y de revisar 2 veces que Bruno no tuviera más fiebre, me senté en la cocina con Carmen, que había subido a traer un poco de fruta y se había quedado un rato. Le conté más de lo que había planeado contar. Le conté lo de la cuenta bancaria. Le conté lo de la transferencia. Le conté que Leticia no había preguntado por los niños en más de 10 días. Carmen me escuchó sin interrumpir, con esa capacidad que tienen algunas personas para hacer silencio sin que se sienta vacío. Cuando terminé, tomó su taza de té entre las manos y me dijo algo que se me quedó grabado de una manera que todavía hoy no sé explicar del todo. Me dijo: «Ricardo, el problema no es que ella se haya ido. El problema es que tú llevas mucho tiempo siendo el único que se queda». No respondí nada en ese momento. Pero esa frase se instaló en algún lugar de mi cabeza y no se movió de ahí. Fue 2 días después cuando llamé a mi hermano Rafael. No nos hablábamos con mucha frecuencia, no por ningún conflicto en particular, sino por esa distancia que se va instalando entre los adultos cuando cada uno tiene su vida y sus obligaciones. Rafael vivía a 3 horas en coche, tenía su propio negocio, 2 hijos mayores que los míos. Cuando le conté lo que estaba pasando, se quedó en silencio un momento y luego me dijo: «¿Y tú qué vas a hacer?». Le dije que no sabía, que estaba tratando de llegar al final del mes, que cuando Leticia volviera hablaríamos y veríamos cómo seguíamos. Rafael hizo una pausa larga. Y entonces me dijo algo que me incomodó profundamente en ese momento y que sin embargo fue exactamente lo que necesitaba escuchar. Me dijo: «Ricardo, tú llevas 11 años arreglando lo que ella rompe. ¿Cuándo vas a dejar de hacer eso?». Le dije que no era tan simple, que había niños, que había una familia, que no podía tomar decisiones impulsivas basadas en un mes difícil. Me dijo: «No te estoy hablando de un mes difícil. Te estoy hablando de 11 años. Y tú lo sabes». Colgué esa llamada sintiéndome extrañamente agitado. No enojado con Rafael, sino con algo más difuso, más interno. Esa incomodidad que aparece cuando alguien dice en voz alta algo que tú llevas mucho tiempo pensando en silencio y que habías decidido no mirar de frente porque mirarla de frente significaba tener que hacer algo al respecto. Esa noche volví a revisar los movimientos de la cuenta bancaria. Esta vez con más calma, con más detalle. Y lo que encontré fue peor de lo que pensaba. No había sido una sola transferencia. Había sido un patrón. Durante los últimos 4 meses, cada 2 o 3 semanas, habían salido cantidades pequeñas de esa cuenta. $20 aquí, 40 allá, 80 en otro momento. Cantidades que por separado no llamaban la atención, pero que sumadas en esos 4 meses representaban casi $2,000 que yo no había visto salir porque nunca había revisado con ese nivel de detalle. Siempre había confiado. Siempre había asumido que todo estaba bien porque no había razón para pensar lo contrario. Me levanté de la silla, fui a la ventana, miré la calle vacía de madrugada. $2,000. Más los 800 de la transferencia grande. Casi $3,000 en total que habían salido de esa cuenta sin que yo supiera nada. Sin que nadie me dijera nada. Mientras yo hacía turnos extra para que el dinero alcanzara, alguien estaba sacando dinero del otro lado sin decirme nada. Volví a la silla.
Abrí una hoja en blanco en el teléfono. Y empecé a anotar fechas, cantidades, movimientos. No sabía todavía para qué. No tenía ningún plan concreto en ese momento. Solo sabía que esos números existían, que eran reales, y que no podía seguir actuando como si no los hubiera visto. Algo había cambiado esa noche. No de manera dramática. No con ninguna declaración interior ni con ninguna decisión tomada en voz alta, sino de esa manera silenciosa y definitiva en que cambian las cosas importantes. Como cuando una grieta pequeña aparece en una pared y uno sabe, sin que nadie se lo diga, que esa pared ya no va a volver a ser la misma. Guardé el teléfono. Apagué la luz de la cocina. Fui a revisar a los niños, uno por uno, como hacía todas las noches. Sofía dormía con el libro que estaba leyendo todavía abierto sobre la almohada. Mateo tenía un pie fuera de las sábanas, como siempre. Bruno respiraba tranquilo, la fiebre completamente bajada. Los miré a los tres. Y por primera vez en esas 2 semanas, no sentí solo agotamiento. Sentí algo más parecido a una determinación que todavía no tenía forma, pero que ya estaba ahí, moviéndose despacio en algún lugar dentro de mí, buscando la manera de salir. La tercera semana empezó con un silencio diferente. No el silencio del agotamiento, no el silencio del que no tiene fuerzas ni para quejarse. Era otro tipo de silencio. El de alguien que está pensando. El de alguien que está ordenando piezas en su cabeza con una calma que él mismo no termina de reconocer como propia. Leticia había mandado exactamente 4 mensajes en 20 días. 4. Yo los tenía guardados, no porque los quisiera releer, sino porque algo me decía que debía guardarlos. El primero era la foto de la terraza con la copa de vino. El segundo era un mensaje corto que decía espero que todo esté bien por allá, como quien manda un saludo a un conocido lejano. El tercero era una foto de un museo, sin texto. Y el cuarto, enviado 3 días antes, era simplemente un emoji. Un corazón. Rojo. Sin palabras. Como si eso fuera suficiente para cubrir 3 semanas de ausencia, 3 semanas de niños solos, 3 semanas de un padre haciendo equilibrio sobre una cuerda que se iba adelgazando cada día. Yo había respondido todos con mensajes cortos sobre los niños. Bruno ya no tiene fiebre. Sofía sacó buena nota en el examen. Mateo pregunta cuándo vuelves. Nada más. Sin reproches. Sin preguntas. Sin mostrar nada de lo que estaba construyéndose por dentro. Fue un martes de esa tercera semana cuando tomé una decisión que en ese momento me pareció pequeña y que con el tiempo entendí que había sido una de las más importantes de mi vida. Fui al banco. En persona. Pedí un estado de cuenta detallado de los últimos 12 meses de la cuenta conjunta. No de los últimos 4, como había revisado desde el teléfono. De los últimos 12. El empleado me miró con una expresión neutral, tecleó algo en su computadora, y me entregó varias hojas impresas sin hacer ninguna pregunta. Me senté en un banco de la plaza que estaba a media cuadra y empecé a leer. Página por página. Línea por línea. Y lo que encontré en esas hojas fue como recibir un cubo de agua helada en la cara. No porque hubiera algo que no pudiera explicarse, sino porque todo podía explicarse perfectamente, y esa explicación era mucho peor que la incertidumbre. En 12 meses habían salido de esa cuenta, en transferencias pequeñas y regulares, un total de $4,300 que yo no había autorizado, que no correspondían a ningún gasto del hogar, y que seguían un patrón demasiado consistente para ser casualidad. Siempre montos pequeños. Siempre en días en que yo tenía turno de noche o turno largo. Siempre a la misma cuenta de destino que yo no reconocía. Doblé las hojas con cuidado. Las metí en el bolsillo interior de mi chaqueta. Me levanté del banco de la plaza y caminé de vuelta al carro sin prisa, con esa calma extraña que a veces aparece cuando la mente ya procesó algo que el corazón todavía no terminó de digerir. No llamé a nadie. No mandé ningún mensaje. Simplemente manejé de vuelta a casa, preparé el almuerzo, recogí a los niños, ayudé con las tareas, bañé a Bruno, puse una lavadora, y actué exactamente igual que todos los días anteriores. Pero por dentro, algo había cristalizado. Esa misma noche, cuando los niños estaban dormidos, saqué las hojas del bolsillo y las guardé en una carpeta de cartón que tenía en el cajón del escritorio, junto con las capturas de pantalla que había tomado desde el teléfono las noches anteriores, junto con los mensajes de Leticia guardados en el móvil. Todo ordenado, todo fechado, todo en su lugar. No sabía todavía exactamente para qué iba a necesitar eso, pero lo sabía de la misma manera en que uno sabe que va a llover antes de que aparezca una sola nube.
por algo que se siente en el aire, por algo que el cuerpo entiende antes que la cabeza. Fue Rafael quien me habló de Marco. Lo llamé a los 2 días, no para contarle nada nuevo, sino porque necesitaba escuchar una voz familiar que no fuera la de un niño de 6 años preguntándome si podía comer cereal de cena. Rafael me escuchó, me preguntó cómo iban las cosas, y cuando le mencioné lo de los movimientos bancarios, lo de los $4,300 en 12 meses, hubo una pausa larga al otro lado de la línea. Después me dijo, Ricardo, necesitas hablar con Marco. Le pregunté quién era Marco. Me dijo que era un abogado que había llevado el divorcio de un amigo suyo, que era serio, discreto, y que sabía exactamente de qué hablaba cuando se trataba de este tipo de situaciones. Le dije que yo no estaba hablando de divorcio. Me respondió con una pregunta, ¿y de qué estás hablando entonces? No supe responder. Y ese silencio mío fue la respuesta más honesta que pude dar. Llamé a Marco al día siguiente. Me atendió un asistente que me dio una cita para 4 días después. Me pareció mucho esperar, pero no tenía alternativa. Mientras tanto, seguí con la rutina. Los niños, el trabajo, la cocina, las noches sin dormir del todo, los mensajes escasos de Leticia que para ese momento ya ni siquiera intentaban disimular la indiferencia. El día de la cita con Marco dejé a los niños con Carmen, que para ese momento ya era una presencia tan constante en nuestras vidas que Mateo la llamaba la abuela de abajo sin que nadie se lo hubiera enseñado. Llegué al despacho de Marco con la carpeta bajo el brazo, con las hojas del banco, con las capturas de pantalla, con todo ordenado como había podido. Era un hombre de unos 50 años, pelo entrecano, manera de hablar directa y sin adornos innecesarios. Me gustó eso. No tenía paciencia en ese momento para rodeos. Me senté frente a él. Le conté todo. Desde el principio. La maleta color vino tinto, el anuncio de 5 días, los niños solos, la fiebre de Bruno, los mensajes con la copa de vino, los $4,300, el patrón de las transferencias, la cuenta que no reconocía. Marco tomó notas en un blog sin interrumpirme. Cuando terminé, me miró y me preguntó si tenía todo eso documentado. Le empujé la carpeta sobre el escritorio. La abrió. Revisó las hojas en silencio durante varios minutos. Luego la cerró, juntó las manos sobre el escritorio, y me dijo con esa calma profesional que tienen los abogados cuando ya han visto suficiente para formarse una opinión clara. Ricardo, lo que usted tiene aquí es suficiente para iniciar un proceso. Abandono del hogar, sustracción de fondos comunes, negligencia parental documentada. Esto no es poca cosa. Le dije que no había tomado ninguna decisión todavía. Que Leticia volvía en menos de 2 semanas y que quizás había una conversación que tener antes de cualquier otra cosa. Marco asintió. Dijo que eso era completamente válido, que era mi decisión y que él la respetaba. Pero me dijo algo más antes de que me levantara de esa silla. Me dijo, le recomiendo que siga documentando. Cada día que pase de aquí a cuando ella vuelva. Mensajes, fechas, situaciones con los niños, cualquier cosa relevante. No porque vaya a necesitarlo con certeza, sino porque es mejor tenerlo y no usarlo que necesitarlo y no tenerlo. Salí de ese despacho con la carpeta bajo el brazo y con algo que no había sentido en semanas. No era tranquilidad exactamente. Era más parecido al control. A la sensación de que yo no era simplemente alguien a quien las cosas le pasaban. Era alguien que podía decidir qué hacer con lo que le pasaba. Esa tarde, de vuelta en casa, mientras Bruno dormía la siesta y Sofía leía en su cuarto y Mateo construía algo incomprensible con sus bloques de colores en el suelo del salón, me senté en la cocina y abrí un documento nuevo en el teléfono. Empecé a escribir. Fechas. Situaciones. Conversaciones que recordaba. La noche del anuncio. Los 5 días de preparación. La mañana de la partida. Cada mensaje recibido con su fecha y hora. La fiebre de Bruno y el día que no pude ir al trabajo. Las noches de Mateo llorando. Las preguntas de Sofía que yo respondía como podía. Todo. Con detalle. Con calma. Sin dramatismo. No era un diario. Era un registro. Y había una diferencia importante entre las dos cosas. Esa noche, Carmen subió con un poco de bizcocho que había hecho y nos sentamos un rato en la cocina mientras los niños dormían. Me preguntó cómo estaba. Le dije que mejor. Me miró con esa manera suya de mirar que parece radiografiar lo que uno no dice, y asintió despacio, como si esa respuesta le confirmara algo que ya sabía. Me dijo, cuando una persona empieza a estar mejor en silencio, generalmente es porque está construyendo algo. No le respondí nada, pero sonreí.
Y fue la primera sonrisa real que había tenido en casi 3 semanas. No la sonrisa forzada que ponía delante de los niños para que no notaran el peso que cargaba. Una sonrisa real. Pequeña, casi imperceptible, pero real. Faltaban 11 días para que Leticia volviera. Y yo ya no era el mismo hombre que se había quedado parado en la puerta viéndola irse. Todavía no sabía exactamente en qué me había convertido. Pero lo estaba descubriendo. Despacio, en silencio, con una carpeta de cartón llena de fechas y números, y con la certeza tranquila de que esta vez no iba a dejar que las cosas simplemente me pasaran. Esta vez iba a decidir yo. Los últimos días antes de que Leticia volviera fueron los más extraños de todo ese mes. Extraños porque por fuera todo seguía igual. La misma rutina, los mismos horarios, los mismos desayunos apresurados y las mismas noches largas. Pero por dentro algo había cambiado de manera tan profunda y tan silenciosa que a veces me sorprendía a mí mismo mirando las cosas como si las viera por primera vez. La cocina, la hipoteca, los nombres en la cuenta bancaria, el contrato de matrimonio que había firmado 11 años atrás sin leer cada cláusula con el cuidado con que debería haberlo leído. Había vuelto a hablar con Marco 2 veces más por teléfono esa semana. No para tomar decisiones todavía, sino para entender exactamente qué opciones tenía y cuáles eran sus implicaciones reales. Marco era el tipo de abogado que no infla las expectativas ni las reduce artificialmente. Te dice lo que hay. Sin adornos. Sin dramatismo. Me explicó cómo funcionaba el proceso de custodia en casos donde había abandono documentado del hogar. Me explicó qué peso legal tenían los registros bancarios que yo había recopilado. Me explicó que el hecho de que yo hubiera sido el cuidador principal durante ese mes, con pruebas concretas de ello, era un elemento relevante en cualquier proceso de custodia. No le dije que iba a iniciar el proceso. Todavía no lo sabía con certeza. Pero sí le dije que quería estar preparado. Y él me dijo que eso era exactamente lo más inteligente que podía hacer. Seguí documentando cada día. Me había vuelto metódico de una manera que yo mismo no reconocía como mía, porque siempre había sido más del tipo que confía en la memoria y en la buena fe que del tipo que anota y archiva. Pero algo en mí había entendido que la buena fe sin respaldo es solo ingenuidad con buena presentación. Así que anotaba. Fechas, situaciones, conversaciones con los niños, cualquier mensaje de Leticia, cualquier detalle que pudiera ser relevante. El documento en el teléfono ya tenía varias páginas. Lo de las redes sociales de Leticia fue algo que no busqué activamente, pero que tampoco pude ignorar. Sus publicaciones eran públicas, siempre lo habían sido, y en ese mes había publicado con una frecuencia que contrastaba de manera casi obscena con la frecuencia con que había preguntado por sus propios hijos. Conté las publicaciones una noche, no sé bien por qué lo hice, y el resultado fue que en 30 días había publicado 27 fotos y 11 historias en sus redes. 54 interacciones públicas con el mundo exterior. Y exactamente 4 mensajes a la familia que había dejado atrás. Guardé capturas de todo. Fechadas. Ordenadas. Faltaban 5 días para su regreso cuando ocurrió algo que no esperaba y que terminó de cerrar algo que yo llevaba semanas intentando dejar abierto por si acaso. Sofía me preguntó una noche, mientras yo le trenzaba el pelo antes de dormir, si papá y mamá se iban a separar. Me quedé quieto un segundo. Le pregunté por qué lo preguntaba. Me dijo que había escuchado a Carmen hablar por teléfono en el pasillo y que había entendido algo, aunque no estaba segura de qué exactamente. Me senté frente a ella en el borde de la cama. La miré a los ojos. Y le dije la verdad, o la versión de la verdad que una niña de 8 años puede y debe escuchar. Le dije que papá y mamá estaban pasando un momento difícil. Que eso a veces pasaba entre los adultos. Que lo más importante que ella tenía que saber era que tanto mamá como yo la queríamos a ella, a Mateo y a Bruno por encima de cualquier otra cosa, y que eso nunca iba a cambiar sin importar lo que pasara. Sofía me miró en silencio durante unos segundos. Luego me dijo, pero tú no te vas a ir, ¿verdad, papá? Tú siempre estás. Tú siempre estás. Me costó no quebrarme ahí mismo. Le dije que sí, que yo siempre estaba, que eso no iba a cambiar. La arropé, le di un beso en la frente, apagué la luz y salí al pasillo. Me apoyé contra la pared un momento con los ojos cerrados. Esa frase de Sofía, tan simple y tan devastadora al mismo tiempo, me confirmó algo que yo ya sabía pero que de alguna manera necesitaba escuchar dicho por ella. Que los niños ya habían procesado la situación a su manera. Que ya habían tomado nota de quién estaba y quién no estaba. Que la memoria de un niño no perdona ni olvida,
aunque sonría y siga jugando y parezca que todo está bien. Los últimos 3 días antes del regreso de Leticia los usé con una concentración que me sorprendió a mí mismo. Revisé todo el material que había recopilado durante el mes. Lo organicé en orden cronológico. Hice una copia física en papel de los documentos más importantes y los guardé en un lugar separado de la carpeta original. Hablé con Marco una vez más para informarle de la fecha de regreso y para preguntarle cuál era el paso siguiente si yo decidía proceder. Me dijo que cuando estuviera listo, con una llamada era suficiente para poner todo en movimiento. También hice algo que quizás parezca pequeño, pero que para mí fue significativo. Fui al supermercado, compré comida para una semana completa, limpié la casa de arriba abajo, lavé y doblé toda la ropa de los niños, y la dejé todo en orden. No lo hice para Leticia. Lo hice para mí. Para demostrarme a mí mismo que durante ese mes había mantenido todo funcionando, que esos 3 niños habían comido bien, habían dormido en sábanas limpias, habían ido al colegio con sus mochilas preparadas y sus uniformes planchados. Que yo había cumplido con todo lo que un padre y una madre juntos deberían cubrir, y lo había hecho solo, sin quejarse públicamente, sin desmoronarse, sin abandonar nada ni a nadie. Esa casa ordenada era mi evidencia más silenciosa y más poderosa. La noche anterior al regreso de Leticia casi no dormí, pero no por angustia. Era otra cosa. Era esa especie de tensión que precede a algo importante, no el miedo sino la concentración. Como antes de una prueba para la que uno ha estudiado lo suficiente y sabe que está listo pero el cuerpo igual lo registra con adrenalina. Me levanté a las 3 de la mañana, fui a la cocina, me preparé un café, y me quedé sentado en silencio mirando la ventana oscura. Pensé en los 11 años de matrimonio. No con nostalgia, sino con esa claridad fría que a veces da la distancia. Pensé en cuántas veces había cedido cuando no debía. En cuántas conversaciones había evitado para no generar conflicto. En cuántas decisiones había tomado solo porque Leticia simplemente no estaba disponible emocionalmente para tomarlas juntos. En cuántas veces me había dicho a mí mismo que las cosas mejorarían, que era una racha difícil, que todos los matrimonios tenían sus momentos complicados. Y pensé en mis hijos. En Sofía diciendo tú siempre estás. En Mateo soñando que mamá no volvía. En Bruno soplando las velitas de su 3er cumpleaños sin que su madre estuviera ahí para verlo. No sentí rabia en ese momento. Lo cual me sorprendió, porque había esperado sentir rabia. Sentí algo más parecido a la claridad. A la certeza tranquila de quien ha tomado una decisión y ha hecho las paces con ella antes de ejecutarla. Volví a la cama. Dormí 4 horas seguidas. Me levanté antes de que los niños se despertaran, preparé el desayuno, los llevé al colegio, y al volver a casa me senté en la cocina a esperar. El vuelo de Leticia llegaba a las 2 de la tarde. Calculé que estaría en casa aproximadamente a las 4, dependiendo del equipaje y del tráfico. A las 4:12 escuché la llave en la cerradura. Estaba sentado en la mesa de la cocina con una taza de café delante y el teléfono boca abajo sobre la mesa. Escuché cómo la puerta se abría. Escuché el sonido de la maleta, esa maleta color vino tinto, arrastrándose por el suelo del pasillo. Y luego escuché sus pasos acercándose hacia la cocina. Leticia apareció en el marco de la puerta. Bronceada. Descansada. Con el pelo recogido de esa manera que tenía cuando estaba de buen humor. Sonriendo. Y entonces me miró a mí, miró la cocina, miró la casa, y algo en su expresión cambió. Primero fue confusión. Luego fue algo que no supe identificar del todo en ese primer segundo. Caminó hacia el salón, miró hacia los cuartos, volvió a la cocina. Y me miró otra vez. Le pregunté qué pasaba. Me dijo, con una voz que había perdido toda la seguridad con que había entrado, ¿dónde están los niños? Le dije que estaban en el colegio. Que los recogía a las 5. Hubo un silencio. Ella seguía mirando la casa con esa expresión que yo todavía no terminaba de descifrar. Y entonces dijo algo que confirmó exactamente lo que yo había sospechado sin querer admitirlo durante todo ese mes. Dijo, casi en voz baja, casi para ella misma, pensé que ibas a estar destruido. No respondí de inmediato. La dejé estar con esa frase en el aire entre los dos. Luego tomé un sorbo de café, la miré a los ojos con la calma que había construido durante 30 días de insomnio y de decisiones silenciosas, y le dije, siéntate, Leticia. Tenemos que hablar. Ella se sentó. Y por la manera en que lo hizo, despacio, sin la seguridad habitual, con los ojos recorriendo la cocina como buscando algo que no encontraba, supe que ella también lo sentía. Que algo había cambiado.
que el hombre que tenía enfrente no era el mismo que había dejado parado en la puerta un mes atrás. Y tenía razón. No lo era. Leticia se sentó frente a mí con esa expresión que yo había aprendido a leer en 11 años de matrimonio. Era la expresión de alguien que llega esperando un escenario y encuentra otro completamente distinto. Había llegado preparada para algo. Para los reproches, quizás. Para el caos. Para un hombre desbordado que le dijera cuánto había sufrido y cuánto la necesitaba. Eso era lo que esperaba encontrar. Lo vi en su cara desde el primer segundo. Y lo que encontró en cambio fue silencio. Orden. Y a mí, sentado con un café, mirándola sin ninguna urgencia. Se quitó la chaqueta. La colgó en la silla de al lado. Y me dijo, con un tono que intentaba sonar casual pero que tenía algo forzado en los bordes, la casa está muy ordenada. Le dije que sí. Me preguntó cómo habían estado los niños. Le dije que bien. Que Bruno había tenido fiebre una semana pero que ya estaba perfectamente. Que Sofía había sacado la mejor nota de su clase en el examen de matemáticas. Que Mateo había perdido un diente y que el ratoncito había tenido que aparecer un martes por la noche porque no había podido esperar al fin de semana. Leticia asintió despacio. Había algo en su mirada que oscilaba entre el alivio y una incomodidad que no sabía bien cómo manejar. El alivio era porque los niños estaban bien. La incomodidad era porque los niños estaban bien sin ella. Y esa diferencia, aunque nadie la dijera en voz alta, llenó la cocina de una manera que los dos sentimos perfectamente. Me preguntó cómo había manejado el trabajo. Le expliqué lo de los turnos. Lo de los ajustes. Lo de los días que había tenido que quedarme en casa cuando Bruno estaba enfermo. Se lo conté con calma, sin tono de reproche, con el mismo tono con que le hubiera contado cualquier otro asunto logístico. Y mientras hablaba, vi cómo ella procesaba cada cosa que yo decía con una expresión que iba cambiando muy despacio. Como quien empieza a entender algo que preferiría no entender. Hubo un momento de silencio entre los dos. Luego ella extendió la mano sobre la mesa, en un gesto que yo conocía bien, ese gesto que usaba cuando quería suavizar algo o cuando buscaba restablecer una conexión que sentía frágil. Me dijo, Ricardo, sé que fue difícil. Pero yo necesitaba ese tiempo. De verdad lo necesitaba. Estaba al límite. La miré. No aparté la mano, pero tampoco respondí al gesto. Solo la miré. Y le pregunté, con una voz completamente tranquila, sin agresividad, sin sarcasmo, ¿cuántas veces preguntaste por los niños en ese mes, Leticia? Se quedó quieta. Le dije que no era una pregunta retórica, que era una pregunta real y que quería una respuesta real. Ella apartó la mano despacio. Miró la mesa. Dijo que había mandado mensajes. Le dije que sí, que había mandado 4 mensajes en 30 días. Que en esos 4 mensajes no había una sola pregunta directa sobre cómo estaban los niños. Que el primero era una foto de ella con una copa de vino. Que el último era un corazón rojo sin ninguna palabra. Leticia abrió la boca. La cerró. Volvió a abrirla. Me dijo que yo estaba siendo injusto. Que ella había necesitado desconectarse de verdad para poder recuperarse. Que si hubiera estado pendiente del teléfono todo el tiempo no habría servido de nada el viaje. Le pregunté si desconectarse de verdad incluía publicar 27 fotos en sus redes sociales en 30 días. El silencio que siguió fue de otro tipo. Más denso. Más incómodo. Le dije que no lo decía para atacarla. Que lo decía porque había una diferencia muy concreta entre necesitar descanso y elegir estar presente para el mundo exterior mientras se elige no estar presente para los propios hijos. Y que esa diferencia importaba. Que esa diferencia era exactamente el centro de lo que teníamos que hablar. Leticia se levantó de la silla. Fue hacia la ventana. Se quedó ahí de espaldas a mí un momento. Cuando se dio vuelta tenía esa expresión que a veces precede a las lágrimas y a veces precede a la ofensiva. Con Leticia nunca se sabía cuál de las dos iba a ser. Me dijo que no podía creer que yo estuviera haciéndole esto el día que llegaba. Que había llegado cansada. Que había viajado todo el día. Que esto podía esperar a mañana. Le dije que entendía que estaba cansada. Que podíamos seguir la conversación cuando ella quisiera. Pero que había algo que no podía esperar, y que prefería decírselo ese mismo día. Me miró con los ojos entrecerrados. Me preguntó qué cosa. Saqué el teléfono de la mesa. Abrí los registros bancarios que tenía guardados. Le mostré la pantalla. Le dije que había revisado los movimientos de la cuenta conjunta de los últimos 12 meses.
que había encontrado transferencias regulares que sumaban $4,300 que yo no había autorizado y que no correspondían a ningún gasto del hogar. Y que además había una transferencia única de $800 realizada 5 días antes de su partida a Europa. Leticia miró la pantalla. Luego me miró a mí. Y en su cara apareció algo que yo no había esperado ver con tanta claridad. No fue culpa. No fue explicación. Fue, por una fracción de segundo antes de que ella pudiera controlarlo, miedo. Me dijo que eso tenía explicación. Le dije que la escuchaba. Me dijo que había habido gastos que no me había comentado porque no quería que nos peleáramos. Cosas para la casa, para los niños, algunas cosas personales. Que los montos eran pequeños y que no había pensado que fuera necesario consultarme cada vez. Le dije que los montos pequeños sumados en 12 meses eran $4,300. Que ese no era un monto pequeño. Que era casi 2 meses de los gastos fijos de la casa. Y le pregunté, de nuevo con la misma calma, si podía decirme a qué cuenta específica habían ido esas transferencias, porque no era una cuenta que yo reconociera. Esta vez el silencio duró más. Leticia se sentó de nuevo. Se frotó la frente con los dedos. Y me dijo que era una cuenta personal suya que yo no conocía. Que había abierto esa cuenta hacía un tiempo para manejar sus gastos propios con más independencia. Le dije que entendía la idea de tener independencia financiera. Que eso me parecía completamente razonable en un matrimonio. Pero que la independencia financiera no incluía transferir dinero de una cuenta conjunta, que era dinero de los dos, hacia una cuenta personal propia sin decirle nada al otro. Que eso tenía un nombre que ninguno de los dos necesitaba que yo dijera en voz alta. Leticia se puso de pie otra vez. Su voz había cambiado de tono. Ahora tenía ese filo que yo conocía bien, el que aparecía cuando ella sentía que estaba perdiendo terreno en una discusión y no sabía cómo recuperarlo de otra manera que no fuera elevar la temperatura. Me dijo que no podía creer que yo le estuviera acusando de robarle después de todo lo que ella había aguantado en ese matrimonio. Que yo nunca estaba presente. Que siempre era el trabajo, los turnos, el cansancio. Que ella había tenido que cargar sola con todo durante años y que nadie le había reconocido nada. La dejé hablar. No la interrumpí. No levanté la voz. Esperé a que terminara. Y cuando terminó, le dije con la misma calma con que había empezado esa conversación. Leticia, tienes razón en que el matrimonio tuvo problemas. Y tienes razón en que los dos contribuimos a esos problemas. Eso no lo voy a negar. Pero hay una diferencia entre tener problemas en un matrimonio y tomar dinero sin consentimiento, y hay una diferencia entre necesitar un descanso y desaparecer un mes dejando a 3 niños solos con su padre sin dar la cara ni una sola vez en 30 días. Se quedó mirándome. Le dije que había hablado con un abogado. El color de su cara cambió de una manera que yo no había visto antes. No fue el enojo de antes. Fue otra cosa. Fue ese instante en que una persona entiende que la conversación que está teniendo no es la conversación que había creído que era. Que no estaba en una discusión de pareja. Que estaba en algo con consecuencias reales y documentadas. Me preguntó qué había dicho el abogado. Le dije que eso lo sabría en su momento. Que por ahora lo importante era que los niños iban a llegar en menos de 1 hora y que quería que cuando llegaran, los dos estuviéramos en condiciones de recibirlos con normalidad. Que ellos no tenían que cargar con esto. Que eso era lo único que en ese momento no era negociable. Leticia me miró durante un tiempo largo. Y entonces dijo, casi en un susurro, con una voz que por primera vez en toda esa conversación sonó genuinamente afectada. No. No. Esto no puede estar pasando. Le dije, con toda la calma del mundo, ya está pasando, Leticia. Lleva pasando desde mucho antes de que tú te fueras. Me levanté. Fui hacia el pasillo. Me puse los zapatos. Y salí a buscar a mis hijos al colegio. Los mismos 3 hijos que habían pasado un mes entero sin que su madre preguntara si habían comido bien, si habían dormido bien, si habían soñado cosas malas o cosas buenas. Los mismos 3 hijos que me habían enseñado, sin proponérselo, que el amor no es lo que uno dice que siente. Es lo que uno hace cuando nadie está mirando. Y yo había estado haciendo. Cada día. En silencio. Sin que nadie me lo pidiera. Sin que nadie me lo reconociera. Sin necesitar que nadie me lo reconociera. Eso también era nuevo. Y era, de todas las cosas que había aprendido ese mes, quizás la más importante. Los días que siguieron al regreso de Leticia fueron los más tensos que había vivido dentro de esas paredes. No porque hubiera gritos.
No porque hubiera escenas dramáticas delante de los niños, sino precisamente por lo contrario. Por el silencio. Por esa cortesía forzada que se instala entre dos personas cuando ambas saben que algo se rompió y ninguna está lista todavía para recoger los pedazos en público. Leticia había retomado su lugar en la casa con una cautela que yo no le había visto antes. Se levantaba temprano, preparaba el desayuno, llevaba a los niños al colegio. Cosas que antes hacía con desgana o directamente no hacía. Ahora las hacía con una especie de diligencia que tenía algo de demostración, como si cada acción fuera un argumento silencioso en una discusión que todavía no habíamos terminado de tener. Yo la dejaba. No le decía nada. No le agradecía ni le cuestionaba. Simplemente observaba. Los niños notaron el cambio, cada uno a su manera. Bruno era demasiado pequeño para procesar la tensión, pero la sentía en el cuerpo, como sienten los niños pequeños todo lo que los adultos no dicen. Se ponía más pegajoso, quería que lo cargaran más de lo habitual, se despertaba de noche con más frecuencia. Mateo estaba callado de una manera que no era su modo natural. Él era el más expresivo de los tres, el que siempre tenía algo que contar, el que llegaba del colegio con historias que se atropellaban unas a otras. Esa semana llegaba, saludaba, y se iba a su cuarto. Sofía, como siempre, observaba todo con esa seriedad de adulta pequeña que me partía el corazón cada vez que la veía. Una tarde me preguntó en voz baja, mientras yo cortaba verduras en la cocina, si mamá se iba a volver a ir. Le dije que no, que mamá estaba en casa. Ella asintió y no preguntó nada más. Pero el modo en que lo preguntó, con esa voz baja y esa precaución, como si tuviera miedo de que la respuesta fuera que sí, me dijo todo lo que necesitaba saber sobre el daño que ese mes había dejado en ella. Hablé con Marco 2 veces esa semana. Le informé del regreso de Leticia, de la conversación que habíamos tenido, de su reacción cuando le mencioné los movimientos bancarios. Marco escuchó todo con atención y me dijo que la reacción de ella, especialmente el momento en que había intentado justificar las transferencias con explicaciones vagas, era exactamente el tipo de comportamiento que quedaba registrado y que era relevante si el proceso avanzaba. Me preguntó si había tomado una decisión. Le dije que casi. Me dijo que cuando estuviera listo, con una llamada era suficiente. Esa semana también hice algo que llevaba tiempo postergando. Llamé a mi banco por separado, el banco donde tenía mi cuenta personal, y pregunté por opciones para separar mis ingresos de la cuenta conjunta. No lo hice todavía. Pero pregunté. Y preguntar fue en sí mismo un acto que semanas atrás no hubiera imaginado necesario. El jueves de esa semana, 4 días después del regreso de Leticia, tuvimos la segunda conversación seria. Esta vez fue ella quien la buscó. Me pidió que habláramos cuando los niños estuvieran dormidos. Me pareció bien. Esperé. A las 10 de la noche nos sentamos en el salón, los dos en lados opuestos del sofá, con una distancia entre nosotros que medía exactamente lo que medía todo lo que no habíamos dicho todavía. Leticia empezó diciendo que había estado pensando mucho, que entendía que yo estaba herido y que tenía razones para estarlo, que lo del dinero había sido un error de su parte, que no había sido transparente y que lo reconocía, que el viaje había sido una decisión egoísta y que también lo reconocía. Me dijo todo esto con una voz que sonaba sincera, y quizás lo era, pero yo había aprendido ese mes a no confundir el arrepentimiento con el cambio. Son cosas distintas. El arrepentimiento es lo que uno siente cuando las consecuencias llegan. El cambio es lo que uno hace antes de que lleguen. Le escuché todo sin interrumpir. Cuando terminó le pregunté qué proponía. Me dijo que quería intentarlo de nuevo, que estaba dispuesta a ir a terapia de pareja, a ser más transparente con el dinero, a estar más presente con los niños. Me dijo que amaba a su familia y que no quería perderla. La miré. Y le dije algo que había estado pensando durante días y que finalmente tenía las palabras precisas para decir. Le dije que yo le creía que lo sentía, que no dudaba de que en ese momento era genuino, pero que había un problema concreto que ninguna cantidad de terapia podía resolver por sí sola, y era que lo que ella había hecho no era un error puntual. Era un patrón. Y que ese patrón tenía años. Que no era la primera vez que yo cubría lo que ella dejaba descubierto. Que no era la primera vez que yo sostenía lo que ella soltaba. Y que durante 11 años yo había interpretado ese patrón como algo que se podía trabajar, algo que mejoraría, algo que era parte de las dificultades normales de cualquier matrimonio. Pero que ese mes me había mostrado con una claridad que no podía ignorar que el patrón no era una fase. Era la estructura. Leticia me escuchó con los ojos llenos de agua. Me dijo que yo estaba siendo demasiado duro.
que nadie era perfecto, que ella también había aguantado cosas mías durante años. Le dije que sí, que probablemente era cierto, que yo tampoco había sido un marido perfecto y que no lo pretendía, pero que había una diferencia fundamental entre las imperfecciones de alguien que se queda y las de alguien que se va, y que esa diferencia era la que estábamos discutiendo. Hubo un silencio largo. Luego Leticia me preguntó si ya había tomado una decisión, si el abogado ya había hecho algo. Le dije que todavía no, que quería que ella supiera exactamente dónde estaban las cosas antes de que cualquier papel se moviera, que eso me parecía lo más honesto que podía hacer. Me preguntó qué necesitaba yo para no llegar a eso. Le dije que no era una cuestión de necesidades ya, que había cosas que una vez que uno las ve no puede dejar de verlas, y que yo las había visto. Esa noche Leticia durmió en el cuarto de huéspedes. No se lo pedí. Fue su decisión. Y yo me quedé en la habitación que había sido de los dos durante 11 años, mirando el techo con esa calma extraña que ya había aprendido a reconocer como mía, y pensé en todo lo que había cambiado en un mes. No solo en las circunstancias. En mí. El viernes siguiente llamé a Marco. Le dije que estaba listo. Me dijo que necesitaba que fuera al despacho con toda la documentación que había reunido para formalizar el inicio del proceso. Quedamos para el lunes siguiente. Colgué el teléfono, guardé la carpeta de cartón en la mochila, y seguí con el día exactamente igual que siempre. Preparé el desayuno. Llevé a los niños al colegio. Fui al trabajo. Pero esa tarde, de regreso a casa, paré en la plaza que estaba a media cuadra del banco. La misma plaza donde me había sentado semanas atrás a leer los estados de cuenta con el corazón en la garganta. Me senté en el mismo banco. Saqué el teléfono. Abrí el documento donde había estado registrando todo durante el mes. Lo leí de principio a fin. Fechas, situaciones, conversaciones, movimientos bancarios, mensajes, publicaciones en redes, la fiebre de Bruno, las pesadillas de Mateo, la pregunta de Sofía sobre si papá se iba a ir. Lo leí todo. Y cuando terminé lo guardé. Y me quedé un momento mirando la calle, la gente pasando, los niños jugando en el área de juegos al fondo de la plaza, el cielo de esa tarde que tenía ese color particular que tiene a veces al final del día cuando el sol ya bajó pero la luz todavía no se fue del todo. Pensé en el hombre que había sido un mes atrás. Parado en una puerta, con Bruno en brazos y Mateo agarrado de su pantalón, viendo una maleta color vino tinto desaparecer en un taxi. Ese hombre no sabía lo que se venía. No sabía que iba a tocar un fondo que no había imaginado. No sabía que en ese fondo iba a encontrar algo que no buscaba y que sin embargo era exactamente lo que necesitaba encontrar. No sabía que iba a encontrarse a sí mismo. El lunes fui al despacho de Marco con la carpeta, con los documentos, con todo en orden. Nos sentamos. Revisó cada papel con esa calma metódica suya. Hizo algunas preguntas. Tomó notas. Y cuando terminó me dijo que el caso era sólido. Que la documentación era clara, que el proceso podía avanzar con fundamentos concretos en 3 frentes, el abandono del hogar, la sustracción de fondos de la cuenta conjunta, y el historial de cuidado principal de los hijos que yo había ejercido de manera exclusiva durante el periodo documentado. Me dijo que el primer paso era la notificación formal, que una vez que Leticia fuera notificada, tendría un plazo para responder y para buscar su propia representación legal, que a partir de ahí el proceso seguiría sus tiempos, que no serían cortos, pero que los fundamentos estaban. Firmé los primeros documentos ese lunes. Con la mano firme. Sin dudar. Sin ese temblor interior que había esperado sentir y que no apareció. Porque las decisiones que uno tarda mucho en tomar no tiemblan cuando finalmente se toman. Simplemente se asientan. Como algo que por fin encontró el lugar donde debía estar. Salí del despacho de Marco con las manos en los bolsillos y caminé hasta el carro sin prisa. El proceso había comenzado. No había vuelta atrás. Y por primera vez en mucho tiempo, no querer volver atrás no se sentía como una pérdida. Se sentía como el principio de algo. Los meses que siguieron fueron los más largos y los más extraños de mi vida. No por el dramatismo, sino por exactamente lo contrario. Por la manera en que la vida ordinaria continúa moviéndose alrededor de algo extraordinario. Los niños seguían yendo al colegio. Yo seguía yendo al trabajo. La lavadora seguía llenándose y vaciándose. Bruno seguía perdiendo los calcetines en lugares imposibles de explicar. Y en medio de todo eso, en paralelo y en silencio, un proceso legal avanzaba con sus propios tiempos, sus propios papeles,
sus propias audiencias programadas con semanas de anticipación en un calendario que no tenía en cuenta el ritmo emocional de nadie. Leticia había contratado a su propio abogado 2 semanas después de recibir la notificación formal. No supe cómo había reaccionado en el momento exacto en que le llegó el papel, porque yo no estaba en casa cuando sucedió. Estaba en el trabajo. Cuando llegué esa tarde, ella estaba sentada en el salón con el documento en la mano y una expresión que mezclaba la incredulidad con algo más parecido al miedo genuino. No dijo nada cuando entré. Yo tampoco. Los niños estaban en sus cuartos. La casa tenía ese silencio particular de los momentos en que todo está a punto de cambiar de forma definitiva, y todos lo saben aunque nadie lo diga. Esa noche me preguntó si podíamos hablar. Le dije que cualquier comunicación sobre el proceso debía pasar por los abogados. Que eso no lo decía por frialdad, sino porque era lo más ordenado y lo más justo para los dos. Ella me miró con una expresión que no supe leer del todo. Luego asintió y se fue a su cuarto. Durante las semanas siguientes establecimos una convivencia que era funcional y absolutamente artificial al mismo tiempo. 2 adultos compartiendo un espacio por el bien de 3 niños, moviéndose alrededor del otro con una cortesía cuidadosa que costaba más energía que cualquier discusión abierta. Nos turnábamos las mañanas, coordinábamos los recogidos del colegio por mensaje de texto, decidíamos el menú de la semana con la misma neutralidad con que 2 compañeros de trabajo deciden dónde pedir el almuerzo. Era civil. Era ordenado. Y era, en su manera particular, absolutamente devastador para los dos aunque ninguno lo dijera. Marco me fue informando del avance del proceso con regularidad. El abogado de Leticia había respondido con una estrategia que Marco describió como predecible pero que había que tomar en serio. Básicamente intentaban reencuadrar la narrativa. Argumentaban que el viaje había sido una decisión acordada entre los dos, lo cual era falso y yo podía demostrarlo con los mensajes. Argumentaban que las transferencias bancarias correspondían a gastos del hogar, lo cual tampoco se sostenía con los registros que yo tenía. Y argumentaban que Leticia había sido la cuidadora principal de los hijos durante la mayor parte del matrimonio, lo cual era parcialmente cierto para los años anteriores, pero que el registro del último mes contradecía de manera directa y documentada. Marco me explicó que en estos procesos la narrativa importaba tanto como los hechos, y que por eso la documentación que yo había reunido durante ese mes era tan valiosa. No era solo un registro de lo que había pasado. Era la historia contada con fechas, con números, con mensajes guardados, con estados de cuenta impresos. Era una historia que no dependía de la memoria de nadie ni de la versión de nadie. Existía en papel. Y lo que existe en papel tiene un peso que las palabras solas no tienen. Fue durante esos meses cuando empecé a entender algo sobre mí mismo que no había entendido antes. Durante 11 años yo había operado bajo la convicción, nunca examinada pero siempre presente, de que ser el que se queda era una obligación. Era lo que hacía un hombre responsable. Era lo correcto. Y esa convicción me había llevado a absorber cosas que no debería haber absorbido, a ceder en lugares donde no debería haber cedido, a interpretar el agotamiento de sostener todo como una virtud en lugar de como una señal. Lo que ese mes me había enseñado, y lo que esos meses de proceso me estaban confirmando, era que quedarse no es una virtud cuando lo que uno está sosteniendo es un desequilibrio que la otra persona ni siquiera reconoce como tal. Que la responsabilidad tiene un límite. Que ese límite no es egoísmo. Es dignidad. Rafael me llamaba cada semana. A veces hablábamos mucho, a veces solo eran 10 minutos, pero esa constancia de su parte fue algo que agradecí más de lo que le dije en ese momento. Carmen seguía siendo Carmen, siempre con algo cocinado, siempre con esa manera suya de aparecer exactamente cuando hacía falta. Una tarde, mientras tomábamos café en mi cocina, me dijo algo que guardé con el mismo cuidado con que había guardado los estados de cuenta. Me dijo que los hombres que de verdad cambian no son los que hacen grandes gestos. Son los que empiezan a hacer preguntas distintas. Me quedé pensando en eso mucho tiempo después. La audiencia estaba programada para un martes de octubre. Habían pasado casi 4 meses desde el regreso de Leticia. 4 meses en que el mundo exterior no había notado nada especial, en que los niños habían seguido creciendo y preguntando cosas y perdiendo dientes y teniendo pesadillas y dibujando cosas incomprensibles con crayones de colores. 4 meses en que yo había seguido trabajando, cocinando, firmando autorizaciones del colegio, leyendo cuentos de buenas noches, siendo lo que siempre había sido pero con una diferencia que nadie veía desde fuera y que yo sentía en cada decisión que tomaba. La semana antes de la audiencia casi no dormí bien. No por miedo. Era otra cosa.
Era esa tensión sostenida de quien ha preparado algo durante mucho tiempo y sabe que el momento de presentarlo está cerca. Revisé la documentación con Marco una última vez. Todo estaba en orden. Los estados de cuenta, las capturas de mensajes, el registro diario que yo había llevado durante el mes, las fechas de los turnos de trabajo que coincidían con los días en que yo había sido el único cuidador disponible, el historial médico de Bruno durante la semana de fiebre, incluso los mensajes del colegio de Sofía, agradeciendo la participación activa del padre durante ese periodo. Todo. Marco me dijo que entrara a esa sala con la misma calma con que habíamos trabajado todo el proceso. Que no era el momento de emociones. Era el momento de hechos. Que los hechos hablaban solos si uno los presentaba con claridad. El martes de octubre llegó con un cielo gris y una temperatura que había bajado de golpe como suele pasar a principios de otoño. Me levanté temprano. Preparé el desayuno para los niños. Los llevé al colegio. Les di un beso a cada uno sin decirles nada especial, sin que notaran que ese día era distinto. Luego fui a casa, me cambié, tomé la carpeta, y manejé hasta el edificio donde estaba programada la audiencia. Llegué 10 minutos antes. Marco ya estaba ahí, con su maletín y su expresión de siempre, esa que no cambia dependiendo de si las cosas van bien o mal porque él ha aprendido que mostrar demasiado en esos pasillos no ayuda a nadie. Me dijo que estaba todo listo. Asentí. Entramos a la sala. Leticia ya estaba ahí con su abogado. La vi desde el otro lado de la sala antes de que ella me viera a mí. Estaba pálida. Tenía las manos juntas sobre la mesa con esa rigidez que da el nerviosismo cuando uno intenta disimularlo. Me miró cuando me acerqué. Yo la miré de vuelta. Sin hostilidad. Sin triunfo. Solo la miré, como se mira a alguien con quien uno compartió 11 años de vida y a quien ya no reconoce del todo, o quizás reconoce demasiado. La audiencia comenzó con las formalidades de rigor. El juez leyó el expediente. Escuchó al abogado de Leticia primero. Su estrategia en la sala fue la misma que Marco había anticipado. Pintaron a Leticia como una madre que había tomado un descanso necesario después de años de carga desproporcionada. Hablaron de sus años de dedicación al hogar. Hablaron del estrés acumulado. Hablaron de que el viaje había sido consensuado entre los dos. Escuché todo sin moverme. Sin cambiar la expresión. Tomé algunas notas en el papel que tenía delante, más por tener las manos ocupadas que porque las necesitara. Luego habló Marco. Y la manera en que Marco presentó el caso fue exactamente lo que yo había esperado de él desde el principio. Sin dramatismo. Sin ataques personales. Con fechas. Con números. Con documentos. Presentó los estados de cuenta con las transferencias marcadas. Presentó el registro diario que yo había llevado durante el mes. Presentó las capturas de los mensajes de Leticia, fechados, mostrando la frecuencia y el contenido. Presentó las publicaciones en redes sociales con sus fechas, contrastadas con la ausencia de contacto con los hijos. Presentó el informe del colegio. Presentó el historial médico de Bruno. Y entonces Marco hizo algo que yo no había esperado, pero que resultó ser el momento más silenciosamente poderoso de toda la audiencia. Leyó en voz alta, con calma, la frase exacta que Leticia me había dicho la noche del anuncio. La frase que yo había anotado en mi registro esa misma noche porque algo me había dicho que debía hacerlo. Estos niños son muy ruidosos y yo estoy agotada. Necesito un tiempo para mí. Tú puedes quedarte con ellos. La leyó. Y luego presentó el contraste. 30 días. 4 mensajes. 27 publicaciones en redes sociales. 0 preguntas directas sobre el bienestar de los hijos. El abogado de Leticia intentó objetar. El juez lo dejó terminar y luego pidió silencio. Miré a Leticia en ese momento. Estaba mirando la mesa. Tenía las manos apretadas una contra la otra con una fuerza que se le notaba en los nudillos. Su abogado le dijo algo en voz baja. Ella no respondió. Simplemente siguió mirando la mesa con esa expresión de alguien que acaba de entender que el suelo que creía tener bajo los pies no estaba donde pensaba. Y entonces, en voz apenas audible, dijo algo que el juez le pidió que repitiera en voz alta. Lo repitió. Dijo, no, esto no puede estar pasando. El juez la miró. Le dijo que sí estaba pasando y que era el momento de escuchar con atención. Yo no dije nada. No necesitaba decir nada. Todo lo que necesitaba decirse ya estaba dicho. Estaba en papel. Estaba en fechas. Estaba en números.
Estaba en la voz de Marco leyendo con calma una frase que Leticia había dicho convencida de que nunca tendría consecuencias. Las palabras siempre tienen consecuencias. Tarde o temprano. De una manera o de otra. Eso también lo había aprendido ese mes. El juez no tomó una decisión ese día. Eso no es como funciona. Las audiencias no son como en las películas, donde todo se resuelve en un momento dramático y todos salen con una respuesta clara bajo el brazo. La realidad es más lenta, más burocrática, más silenciosa. Hubo una segunda audiencia 3 semanas después. Luego una reunión con un mediador familiar. Luego más papeles, más firmas, más esperas en pasillos con sillas de plástico y luz de tubo fluorescente que hace que todo parezca igualmente gris. Pero al final hubo una resolución. Y fue la que Marco había anticipado desde el principio cuando revisó esa carpeta de cartón por primera vez sobre su escritorio. La custodia principal de Sofía, Mateo y Bruno quedó a mi cargo. Leticia tendría visitas regulares, fines de semana alternos, y un régimen de llamadas durante la semana. El juez consideró el periodo documentado, consideró el historial de cuidado, consideró los registros bancarios, y consideró algo que Marco me había explicado desde el principio y que yo había tardado en entender completamente, que en estos procesos lo que importa no es quien tiene más razones para estar herido, sino quien puede demostrar que ha estado presente. Y yo podía demostrarlo. Con fechas. Con papel. Con la constancia silenciosa de 30 días en que había hecho todo solo y lo había registrado todo sin saber exactamente para qué, pero confiando en que algún día importaría. Importó. Respecto al dinero, los $4,300 más los 800 de la transferencia previa al viaje fueron reconocidos como sustracción de fondos comunes y descontados de la liquidación final del matrimonio. No era una fortuna. Pero era el reconocimiento de algo que para mí tenía un peso simbólico mucho mayor que el económico. Era la confirmación de que lo que había pasado de verdad. De que no era una percepción mía, no era una exageración, no era el resentimiento de un hombre que no había sabido adaptarse. Era un hecho. Documentado. Reconocido. Real. Leticia firmó los acuerdos finales un jueves de noviembre, casi 6 meses después de aquella tarde en que había llegado bronceada con su maleta color vino tinto esperando encontrar un hombre destruido y había encontrado otra cosa completamente distinta. Firmó sin hacer escenas. Sin discursos. Con esa quietud que a veces tiene la derrota cuando ya no queda energía para resistir. Yo firmé también. Marco revisó todo una última vez. El notario selló los documentos. Y eso fue todo. 11 años de matrimonio cerrados en una mañana de jueves con bolígrafo azul sobre papel blanco. Salí de esa oficina y caminé hasta el carro sin prisa. Me quedé sentado un momento con las manos en el volante sin arrancar el motor. No lloré. No sentí euforia. Sentí algo más parecido al descanso. Al tipo de descanso que no viene de dormir sino de soltar algo que uno ha cargado tanto tiempo que ya no recuerda cómo se siente sin ese peso. Lo solté ahí. En ese estacionamiento gris. En ese jueves de noviembre con el cielo cubierto. Lo solté y arranqué el carro y fui a buscar a mis hijos al colegio como cualquier otro día. Los meses que siguieron fueron de reconstrucción. No de la manera dramática en que se reconstruyen las cosas en las historias donde todo cambia de golpe y el protagonista aparece transformado de la noche a la mañana. Fue más lento que eso. Más real. Más parecido a cómo crecen las plantas, que uno no las ve crecer pero un día se da cuenta de que están más altas que la semana pasada y no sabe exactamente cuándo pasó. Reorganicé las finanzas completamente. Abrí una cuenta solo a mi nombre para los gastos del hogar. Establecí un fondo de ahorro pequeño pero constante para los niños, algo para cuando fueran mayores, para la universidad, para lo que necesitaran. No era mucho al principio, pero era ordenado. Era mío. Era de ellos. Y esa claridad tenía un valor que iba mucho más allá de los números. En el trabajo, las cosas también fueron cambiando despacio. Hablé con mi jefe sobre la posibilidad de un horario más estable, sin tantos turnos rotativos, que me permitiera tener más previsibilidad con los niños. Tardó unas semanas en resolverse, hubo que hacer ajustes en el equipo, pero al final lo logramos. No era el turno ideal, pero era un turno que me permitía recoger a los niños del colegio 4 días de 5, y eso para mí valía más que cualquier hora extra pagada. Carmen siguió siendo parte de nuestras vidas de una manera que ya era imposible imaginar que no hubiera estado siempre. Los niños la querían con esa naturalidad con que los niños quieren a las personas que los hacen sentir seguros sin pedirles nada a cambio. A veces,
cuando llegaba tarde del trabajo y ella había estado con ellos, encontraba la cocina ordenada y una nota en la mesa que decía cosas como Mateo comió todo el brócoli hoy, anota esto en la historia o Bruno me contó un chiste que no entendí pero me reí igual para no hacerlo sentir mal. Esas notas las guardé todas. No sé bien por qué. Quizás porque representaban algo que no tiene nombre fácil pero que uno reconoce cuando lo ve. La prueba de que no estaba solo. De que nunca había estado tan solo como había creído en esos primeros días. Rafael vino a visitarnos en diciembre. Fue la primera vez que lo veía en persona en más de un año. Llegó un viernes por la tarde con los brazos llenos de cosas para los niños y con esa manera suya de entrar a un espacio como si siempre hubiera estado ahí. Esa noche, cuando los niños se durmieron, nos sentamos en la cocina con una cerveza cada uno y estuvimos un rato en silencio antes de que ninguno dijera nada. Luego Rafael me miró y me dijo, «Estás diferente». Le pregunté si era bueno o malo. Me dijo, «Es real. Eso siempre es bueno». No hablamos mucho más de lo que había pasado. No hacía falta. Era de esas conversaciones donde el silencio dice más que las palabras y los dos lo saben y ninguno necesita llenarlo con nada. Con Leticia establecimos con el tiempo una relación que no tenía calor pero tampoco tenía veneno. Era funcional. Era lo que necesitaba ser para que los niños no cargaran con lo que era nuestro y no de ellos. Cuando venía a buscarlos los fines de semana, yo abría la puerta, los niños salían con sus mochilas, ella los saludaba, y yo me despedía con normalidad. Sin frialdad teatral. Sin calidez forzada. Con la neutralidad de dos personas que han llegado a un acuerdo sobre cómo coexistir por el bien de algo más importante que cualquiera de los dos. Hubo una tarde, creo que fue en febrero, en que Leticia se quedó un momento en la puerta después de dejar a los niños de vuelta. Los niños ya habían entrado corriendo. Ella se quedó parada en el umbral con algo que quería decir y que le costaba encontrar. Finalmente me dijo, en voz baja, mirando un punto entre mis ojos y el suelo, lo que hice estuvo mal. No solo el viaje. Todo. Lo sé. La miré. Y le dije, sí. Estuvo mal. Y tú puedes hacer algo distinto a partir de ahora con ellos. Eso es lo que importa. Ella asintió. Y se fue. Y yo cerré la puerta y me quedé un momento en el pasillo respirando despacio. No fue un momento de triunfo. No fue un momento de perdón completo tampoco, porque el perdón completo es un proceso largo y no siempre lineal y yo todavía estaba en algún punto intermedio de ese camino. Fue simplemente un momento humano. De dos personas que se habían hecho daño y que estaban intentando, cada uno a su manera y a su ritmo, no seguir haciéndoselo. La vida siguió. Como siempre hace. Con su mezcla de días ordinarios y momentos que de repente tienen un peso que uno no esperaba. Bruno cumplió 4 años en primavera y esta vez yo puse las velitas, encendí las velitas, canté el cumpleaños, y cuando él sopló con esa seriedad total que tienen los niños pequeños cuando soplan las velitas como si fuera la tarea más importante del mundo, me di cuenta de que estaba sonriendo de una manera que no tenía nada de forzado. Era una sonrisa real. De las que salen solas cuando uno está exactamente donde necesita estar. Sofía, en una de esas conversaciones que tiene a veces con una madurez que todavía me sorprende, me preguntó un día si yo era feliz. Me tomó un momento responder. No porque no supiera la respuesta, sino porque quería dársela bien. Le dije que sí, que no era la felicidad ruidosa de las películas, sino algo más tranquilo y más sólido. Que era la felicidad de alguien que ha pasado por algo difícil y ha salido del otro lado sabiendo cosas que antes no sabía. Ella me miró con esa expresión suya y dijo, eso suena mejor que la otra. Y siguió con lo que estaba haciendo. Tenía razón. Sonaba mejor. Y era mejor. No voy a decir que todo fue fácil después. No lo fue. Hubo noches difíciles, hubo momentos de duda, hubo días en que el cansancio de hacer todo solo pesaba de una manera que ninguna claridad mental puede aliviar del todo. Pero había una diferencia fundamental entre ese cansancio y el cansancio de antes. El de antes tenía desesperanza. El de ahora tenía propósito. Y esa diferencia lo cambia todo. Hoy, cuando pienso en ese martes de la maleta color vino tinto, en esa frase que Leticia dijo sin voltear a verme, en esos 30 días que creí que me iban a quebrar y que en cambio me construyeron de una manera que yo no había pedido pero que necesitaba, no siento rabia. Tampoco siento nostalgia. Siento algo más parecido a la gratitud extraña que a veces uno siente por las cosas difíciles cuando ya están suficientemente lejos como para verlas con perspectiva. Porque hubo un momento, sentada en el suelo de mi cocina con la espalda contra el armario y los ojos llenos de ese llanto que no llegó a salir,
en que yo era un hombre que no sabía si iba a poder con todo lo que tenía encima. Y hubo otro momento, meses después, firmando papeles en una oficina de notario con el cielo cubierto de noviembre afuera, en que era un hombre que sabía exactamente lo que podía y lo que no iba a permitir nunca más. Entre esos dos momentos no hubo magia. No hubo golpe de suerte. No hubo nadie que llegara a rescatarme. Solo hubo un hombre que decidió, en silencio y sin anunciárselo a nadie, que ya era suficiente, que sus hijos merecían a alguien que se quedara, que él merecía ser ese alguien, y que construir eso, aunque costara, aunque doliera, aunque nadie aplaudiera en el proceso, valía cada segundo de trabajo invisible que nadie había visto y que sin embargo había cambiado todo. Eso fue todo. Y fue suficiente.